Está con nosotros Lucas Riersi para conversar en torno a esto. Lucas, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Carlos. Gracias por la invitación. Siempre muy contento, muy feliz de poder acompañarlos en Sol TV. Muchísimas gracias, Lucas. De Trujillo, de todo el Perú que nos escucha. Efectivamente, Lucas, muchísimas gracias por esto. Yo primero quisiera hablar respecto a la decisión que tomó el Poder Judicial, esta prisión preventiva contra Jennifer Paredes y también el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. ¿Se cierra el círculo en torno a Castillo, crees tú, con esto? Nosotros, antes que nada, nunca nos tenemos que alegrar por una situación que suponga la pérdida de libertad de una persona, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo es, desde todo punto de vista, una tragedia para nuestro país. Sin embargo, también es evidente que en este caso había no solo indicios muy graves de culpabilidad, sino también obstrucción a la justicia, ¿no es cierto? Este tipo de amenazas que se han venido profiriendo, ¿no? Deja de investigarme porque ya se vienen los pases al retiro, y posteriormente que se concretan los pases al retiro. La desaparición de las filmaciones de Palacio de Gobierno, la huida cuando fueron a detener a Jennifer Paredes, ya son demasiados indicios bastante claros del uso del poder público para defender, digamos, intereses privados, y en concreto para, digamos, blindar a Pedro Castillo de las investigaciones, ¿no? Entonces se está cerrando el cerco contra el presidente de la República. Pero el accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial no es suficiente para que se produzca la caída del gobierno. De hecho, constitucionalmente, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial pueden gatillar la caída de un presidente, porque el presidente tiene inmunidad. Pueden cercarlo, pueden acosarlo, ¿no es cierto? Hasta la primera dama puede ser detenida. Pero para que se produzca la caída del gobierno, tiene que esto ocurrir por intermedio del Congreso. Y el Congreso en este momento es un aliado funcional de Pedro Castillo. Puede ser que en la retórica no lo sea, pero en general el Congreso es un aliado funcional de Pedro Castillo, porque cuando se trata de decidir si es que Pedro Castillo continúa o si es que Pedro Castillo se va, pese a que es evidente que no tiene aptitud moral para continuar el gobierno, el Congreso lo blinda. No es que todos los congresistas lo quieran blindar, pero la correlación de fuerzas del Congreso blinda al presidente. Entonces, mientras los niños no claudiquen, mientras los niños no se rindan, no va a ser suficiente para la caída del gobierno, y va a continuar produciéndose la tensión política, el conflicto político, la posibilidad de un rompimiento del orden constitucional. Entonces, esta historia no ha terminado. Efectivamente, Lucas. Los capítulos todavía están en el futuro, ¿no? Si me permite, Lucas, tenemos información ya de último minuto. La Inspectoría de la Policía Nacional de Perú ha citado al coronel Harville Colchado para este miércoles por las denuncias en su contra formuladas por el presidente Pedro Castillo. Ya tenemos acá pues esta citación, dice: concurrencia del coronel PNP Harville Colchado Guamaní por motivo que se solicita. Dice: por especial encargo del señor general de la policía, inspector general de la PNP, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva a disponer la concurrencia a esta oficina de disciplina en la avenida Aramburús 550 Surquillo del coronel Harville Julio Colchado Guamaní el día 31 a las 9:30 horas, a efecto de ser notificado de un acto administrativo emitido por el suscrito sobre el inicio de acciones previas con relación a la denuncia presentada en su contra por el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esto ya ha sido notificado, es una información que tenemos de último minuto. En la inspectoría, reiteramos, amigos televidentes, ha citado al coronel Harville Colchado, quien dirige estas investigaciones junto con el Ministerio Público, para este miércoles por la denuncia que formuló Pedro Castillo. Lucas Riersi, todo indica pues que el señor Harville Colchado va a ser sancionado, ¿no? Y por lo tanto se estima que ya se ha retirado de este equipo especial y por qué no también dado su pase al retiro. ¿Qué comentarios? Claro, ahí está claramente el amedrentamiento, ¿no es cierto? Y claramente la obstrucción a la justicia. Muevo fichas en la policía para obtener la destitución o por lo menos el amedrentamiento, el acoso de la persona que me está investigando, ¿no? Digamos, es grotesco, claro, lo que está ocurriendo.
Y en realidad, desde el comienzo de este gobierno, desde hace un año, era evidente la intención antidemocrática y además la intención de corrupción. Y la intención antidemocrática, Carlos, va unida a la intención corrupta, ¿no es cierto? Porque si se debilita la democracia, se facilita la corrupción y hay menos transparencia y es más fácil ser corrupto y más difícil que te atrapen. Entonces van unidas esas dos cosas, ¿no? Y digamos, este gobierno no se va a rendir, no va a claudicar, va a luchar hasta el final, porque la alternativa es la prisión segura, ¿no? Entonces, yo reitero, lo más difícil, lo más duro, todavía está en el futuro. ¿Qué hacer, Lucas? Porque esto es una clarísimo... Esta etapa tan difícil para nuestro país. Sí, Lucas, esto, amigos televidentes, es un claro abuso de poder. Es un clarísimo abuso de poder. Hay que recordar que el exministro ministro del Interior, González, había justamente formado este equipo especial en la policía a pedido del Ministerio Público. Sin embargo, a los 15 días que duró apenas, ¿no? Ahora, después de haber sido designado, el presidente de la República lo remueve al ministro del Interior y lo saca finalmente del cargo. Se especulaba que ya iba a ser removido y iba a ser desintegrado. Sin embargo, la presión social, mediática, obligó a que permanezca. Se siguió teniendo resultados, pero parece que la detención de la hija cuñada del señor Pacheco y todos los demás colaboradores eficaces que se están dando a conocer ha motivado que el señor Pedro Castillo decida: no lo quiero más, lo sancionamos y no me interesa lo que ya la presión social o lo que la calle diga. Lo saco porque lo saco y lo sanciono porque lo sanciono. Este es un claro abuso de poder. Y tú eres un abogado constitucionalista, Lucas. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe hacer desde el punto de vista legal y social también? A ver, depende. La pregunta que planteas, Carlos, es una pregunta muy amplia, ¿no es cierto? Por supuesto que el señor Harvey Colchado podría promover algún tipo de acción legal, ¿no? Podría promover una demanda de amparo, ¿no es cierto? Podría promover una demanda contenciosa administrativa. Él tiene una serie de mecanismos para resguardarse a sí mismo frente a estos actos de amedrentamiento, de acoso, que son claramente ilegales y que claramente buscan obstaculizar la justicia. Desde el punto de vista ya del país, ¿no es cierto?, la única herramienta constitucional que existe en el ordenamiento jurídico para que se recorte el mandato de Pedro Castillo es la vacancia por incapacidad moral. No existe otra. No se puede hacer adelanto de elecciones así a la criolla sin vacancia, porque eso no está en la Constitución. Recordemos lo que pasó en el año 2000 con la caída del gobierno de Fujimori. Primero hubo vacancia y después renuncia a los vicepresidentes y recién después adelanto de elecciones, ¿no? Entonces la única figura constitucional que puede ponerle fin a la crisis es la vacancia, no hay otra, ¿no es cierto? Quienes quieren vender otras figuras están en realidad torciendo un poco lo que dice la Constitución. Entonces tenemos que presionar para que se dé una salida constitucional a la crisis. Y la salida constitucional a la crisis solamente se va a dar quebrando la voluntad del Congreso, a través de un movimiento de oposición con mucha más fuerza que lo que se ha visto hasta el momento, ¿no? Que la oposición ha tenido buenos momentos, pero en general está desmoralizada, desmotivada, dividida, y tenemos que reactivarla también, ¿no? Pero la única salida constitucional es la que estoy indicando. Ahora, la vacancia, Lucas, también implica que los congresistas estén de acuerdo, y ahí hay una traba. Nunca se va a llegar, al menos al menos hasta el día de hoy, al menos por las muestras que dan muchos de ellos, a estos 87 votos deseados. Ahí sabemos que va a ser un trabajo contracorriente, por momentos hasta imposible, al menos por lo que se refleja ahí en el Parlamento. Esa es la difícil posición en la cual nos encontramos. En el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para reducir el número de votos necesario para la vacancia. Si es que el Congreso aprueba ese proyecto de ley, el Poder Ejecutivo casi de seguro lo va a cuestionar ante el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo que tendría que pasar sería que el Congreso debe aprobar este proyecto de ley bajando los votos.
el Ejecutivo lo va a cuestionar ante el Tribunal Constitucional y habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Porque de repente el Tribunal Constitucional dice que no, que sí, que es correcto que se pueda vacar al presidente con menos votos que 87, ¿no? Entonces hay que explorar esa alternativa. De repente esa es una alternativa que puede darse. Otra posibilidad es que a medida que avancen las investigaciones empiecen a, digamos, a tocar a los congresistas, a los niños, que ya no tienen inmunidad. Entonces, si de repente los congresistas empiezan a ser investigados, si de repente los congresistas se acogen a la colaboración eficaz, de repente ahí sí podríamos acercarnos un poco más a los 87 votos, ¿no es cierto? Las cosas en la vida son complicadas, son difíciles, toman tiempo. Todas las soluciones de varita mágica vienen con un problema escondido, ¿no es cierto? Entonces no podemos tampoco vender soluciones que no son las jurídicamente correctas y que finalmente no van a funcionar. Entonces, estimado Carlos, es ese el camino. Es un camino difícil que tiene todo tipo de alambre de púas, de minas, sí, es un camino difícil, pero es el único que tenemos. En este caso, la renuncia de todos, el adelanto de elecciones, ¿no podría ser tal vez una alternativa más viable, ya que se firme todo, al menos los congresistas que aprueben esto? No es posible hacer un adelanto de elecciones sin que antes haya la vacancia del presidente y la renuncia de los vicepresidentes. No es posible hacerlo. Sería una situación no prevista en la Constitución, ¿no? Y sería peligroso porque el día de hoy podríamos todos celebrar adelanto de elecciones y el día de mañana a otro presidente le pueden hacer la misma y después de nuevo y de nuevo. Entonces creo que ese camino jurídicamente no es tan viable, ¿no? Yo tengo mis dudas muy serias sobre la constitucionalidad de ese cambio. Correcto, reitero, entonces le das el poder al Congreso para que decida esta vacancia, pero reitero. Además, Carlos, ojo, para el adelanto de elecciones igual se requerirían 87 votos, ¿no? Entonces no nos ayuda esa alternativa por ese camino, no nos ayuda tanto. Sin embargo, reitero, el Congreso tampoco está haciendo su papel. Va el señor Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, y él mismo decida, pues, censúrenme, sáquenme si quieren, desafía al Congreso y sale por la puerta grande y sale mucho más fortalecido de como ingresó. El Congreso es cómplice de Castillo. Algunos son cómplices de Castillo porque son unos corruptos que están comprados, y otros son cómplices de Castillo porque son unos cobardes, ¿no es cierto? Pero salvo excepciones muy honrosas, yo creo que la mayoría de los miembros del Parlamento son cómplices, ¿no? No todos, hay excepciones muy buenas, ¿no? Diego Bazán, que es parlamentario de La Libertad, puede ser una excepción, y hay otros más, pero en general el Congreso en este momento es un cómplice. Y para que pueda darse la superación de esta crisis, el pueblo, la oposición, lo que tiene que lograr es que los niños se rindan, ¿no es cierto? Tiene que presionar al Congreso, pero en este momento es parte del problema, no parte de la solución. Y yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que cualquier solución a la crisis tiene que ser constitucional, porque si se fuerza una solución que no es constitucional, el resultado de eso puede ser incluso peor que la enfermedad, ¿no es cierto? De repente podemos pensar que no podemos estar peor, sí podemos estar peor, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que tener las alarmas bien encendidas y hacer las cosas por la vía que corresponde. Correcto. ¿Qué papel tiene que jugar la ciudadanía, Lucas? La ciudadanía va a ser protagonista. Yo siempre, conversando con mi padre de estos temas, lo que siempre nosotros decimos es que la política finalmente no es un trámite burocrático, sino que la política es una gesta, ¿no es cierto? La solución a esta crisis va a darse por obra de la gente, a pesar de los políticos. Los políticos no quieren que se supere la crisis, porque el incentivo de ellos es quedarse cobrando sus sueldos y fingir que no pasa nada. Entonces, la ciudadanía, la sociedad civil va a ser el actor decisivo en la resolución que se le dé a la crisis. De eso no tengo la menor duda. Correcto. Reiteramos, Lucas, para concluir, que se vienen días complicados.
con esta decisión de remover a Irving Colchado, está finalmente enfrentándose a la justicia en el sentido de poner obstáculos a que se sigan adelante con las investigaciones que vemos que cada vez lo inculpan a él y a su familia. Ya está Jennifer Paredes con 30 meses de prisión preventiva. Está su amigo, el alcalde de Anguía, el señor José Nenil. Se encuentra el Bruno Pacheco. El señor Juan Silva está que medita y en cualquier momento se logra entregar. Entre otros elementos que, reiteramos, están corroborando, pues, que según la hipótesis fiscal, que efectivamente Pedro Castillo sí lideraba esta organización criminal. Removiendo a Jarvil Colchado, reiteramos, es un obstáculo a las investigaciones que se siguen en todos estos procesos, Lucas. Y bueno, pues veremos qué ocurre en los próximos días y veremos cuál es la reacción también en torno a esta posible remoción del coronel Colchado. Así es, estimado Carlos. Habrá que estar atentos y seguir en esta lucha para recuperarla. Efectivamente. Lucas, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, pues hay que estar, como bien tú lo dices, también atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días. No hay que estar, no hay que ser indiferentes, no hay que mirar al otro lado, no. Cada día que pasa Castillo es un día que finalmente nos perjudica a todos nosotros. No hay inversión, la crisis continúa, los precios suben, hay desestabilización, en fin, o sea, cada día que el señor Castillo está en Palacio de Gobierno, al menos mientras no haya ningún cambio radical en ese sentido, todos los peruanos nos vamos a un precipicio, salvo algunos cuantos que sí, al menos están con carretilla en mano llevándose todo lo que puedan. Pero en fin, Lucas, te agradezco mucho. No cejamos en la lucha, seguimos movilizados, Carlos, hasta lograr el objetivo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Un abrazo, Lucas Gersi estuvo con nosotros, abogado constitucionalista, pues, viendo de muy de cerca, pues, toda esta coyuntura política que vive nuestro país, una crítica coyuntura política. Nos vamos a una pausa y regresamos.